Comparto de una vez. Arrancar a compartir y arrancamos. La idea es que ellos nos van a contar sobre su proyecto y luego de que terminen, el que quiera hacerle cualquier pregunta o consulta, habilita el micrófono y vamos organizando, o nos escribe por el chat y vamos organizando las consultas. Así que bueno, todo suyo, chicos. Bueno, muchas gracias. Recuerden, como a todos los invitados, les agradezco estar presente y de pronto si quieren, digamos, opinar o algo, esperar hasta el final y estar pendientes de los micrófonos, que a veces como que se escuchan ciertas voces. ¿Listo? Bueno, saludos a todos. Yo me llamo Natalie Gutiérrez, soy arquitecta de la Universidad del Valle y junto con mi compañero Juanjo, presentes. Hola, Juan José Vargas. Si quieres, acaba de presentarte ayer Mauricio y yo sigo contando. Listo. Ese proyecto lo hicimos, digamos, en el marco de la pandemia. Es un proyecto que hicimos entre dos oficinas, una oficina caleña y otra oficina de Medellín, junto con algunos compañeros estudiantes de la Universidad del Valle y la Universidad Pontificia Bolivariana. De la Universidad del Valle estuve yo, Natalie Gutiérrez, Arnold Chaux y Cristian Borges. Yo, Natalie como arquitecta y ellos como estudiantes. Bueno, les cuento un poquito de TAP. TAP es una oficina de Medellín. Llevamos un año como de prácticas y pues nos hemos enfocado mucho en concursos internacionales. La oficina pues la conformamos Juan José Vargas, Daniel Salazar, Susana Cerón y Santiago Rosinque. Casi todos somos arquitectos, menos Susana, y Susana es de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Sí, no, y fue muy agradable porque fue como que, bueno, estábamos como todos poniendo pues, el pelo en las redes, todo el cuento, mostrando los proyectos, y llega Juanjo así, yo no lo conocía ni nada, y fue como que, hola, ¿qué tal? Oye, ¿quieren hacer un concurso con nosotros? Con nosotros, y nosotros, pues sí, hágale, y entonces ya nos tiramos a hacer eso, y hasta hoy día pues como que seguimos camellando. Entonces, como también lo que mencionaba al principio, que la pandemia también ha permitido como unir ciertos lazos que de repente cuando no había pandemia, pues uno como que no se tiraba pues la vida desde la web, ¿no? Bueno, ya sin más preámbulo, le damos. Bueno, vamos a desenvolver la charla en dos corrientes. La primera es el Hotel Entre Huertas, y vamos hablando directamente del proyecto, y en un momento pues después como una zona de preguntas y un espacio pues como de conversatorio entre todos. Bueno, vamos a hablar un poco del concurso. El concurso tenía un objetivo y era generar una propuesta exitosa. Decía que una propuesta exitosa sería aquella que dialogara con el entorno inmediato, mezclándose con la flora, la fauna, la geografía, al tiempo que aportara elementos de singularidad. Nos estaban pidiendo realizar un hotel en medio de una zona verde, de una zona donde había muchos cultivos. Bueno, y pues nos daban como estos objetivos, como estas písticas, pues como para ver qué podía salir de ahí. Entonces decían también que el proyecto ideal presentaría un equilibrio convincente entre las características únicas que se encontraran en el lugar, potenciando las características naturales existentes, incluyendo las visuales, al mismo tiempo que se ocuparía de manera adecuada de los riesgos existentes. Nos planteaban un problema también importante, y era que en ciertas etapas del año el lugar se inundaba. Entonces, como que también nos daban esa problemática a resolver. Cuando ahí escucharon algún sonido de WhatsApp. Sí, sí escuchamos el sonido. ¿Sí? Ah, espérate. Es que no lo he cerrado. Y la propuesta no debía imponerse al paisaje natural, ¿sí? Tenía que tratar de como de generar una simbiosis, una mimesis, o algo que digamos no fuera tan impactante, siempre como hablando de la sostenibilidad y de podernos relacionar con el lugar. Entonces aquí como unas condicionantes del lugar, como para ponernos un poquito en contexto. No vamos a decir directamente la ubicación porque en estos momentos todavía tenemos como privacidad del concurso, pero estábamos dentro de una zona verde donde habían muchos cultivos, teníamos una cantera al lado y una ciudad, una pequeña villa muy lejos de ahí, como que la gente tenía que llegar de repente o en bicicleta o en carro. Y pues unas visuales lejanas de montañas y mucho... Ah, bueno, enfrente teníamos un campo de golf y bueno, ya. Ah, bueno, también decía que el sitio estaba ubicado en la naturaleza y que hacía un campo de golf desde hace 9 años, y que la naturaleza circundante lo convierte en un remanso de paz donde se podría experimentar la verdadera calma.
Entonces, digamos que con esto nosotros nos preguntábamos cómo debía ser un hotel sustentable, que era lo que nos estaban de cierta manera pidiendo, ¿sí? Entonces decíamos, listo, tenemos tres intenciones claras, que era relacionarnos con los cultivos en términos de que pudiéramos como llevar a cabo la cuestión de la gastronomía, como un poco en, repensando un poco la manera en que llegan, digamos, los alimentos al plato, ¿sí? No solamente que llegó ya, sino saber cómo el procedimiento de ese alimento, cuál fue su naturaleza, cómo fue que inició, cuál fue su proceso para llegar ahí, ¿sí? Y eso empieza también un poco a calar en la conciencia de la gente, en el sentido, pues, de respetar también la naturaleza, ¿no? Otro que era la simbiosis, era tratar de juntar lo natural con lo construido. Si yo muevo el mouse, ¿lo ven? Sí. Entonces tratar de como borrar un poco esos límites que a veces hay en que esto es lo antrópico y esto es lo natural, sino tratar de hacer una simbiosis entre lo construido y los elementos naturales del lugar. Y una tercera que era relacionarnos con la naturaleza de diferentes maneras, ya sea en términos de visuales, en términos de escala, en términos de altura, utilizando los sentidos, pues sí, podernos relacionar ya sea desde el piso, desde el tallo, desde la copa del árbol, ya sea en árbol o en cultivo. Digamos algo importante, no pases por favor. Algo importante de esto es que esto nace de un análisis muy juicioso del contexto y de todo lo que nos dice el brief. El brief nos dice que esto es un remanso de paz, que ellos quieren que se relacione mucho de la persona con el paisaje, que se relacione la persona con el lugar. Y esas son tres intenciones y tres pilares que nos permitían lograr esta búsqueda que nos pedía el proyecto. Entonces, bueno, eso. Si Sí, quieres paso. sí, y importante como todo ese proceso, porque ese proceso fue el que nos dio los criterios. Muchas veces, a veces, en medio de los concursos podemos tener diferentes posiciones, pero cuando ya hay unos criterios como muy dados y muy bien estudiados, se puede como, de cierta manera, dilucidar ciertas decisiones que cuando no hay un ejercicio de pronto de análisis o de exploración profunda, pues no, muchas veces no se sabe por dónde ir, ¿no? No sé, Juan, ¿quieres explicar esta? Sí, sí. Bueno, a partir de los anteriores pilares o intenciones que le llamamos, que son las ideas centrales, empezamos como a entender que nos podemos relacionar con el paisaje de diferentes maneras, ¿cierto? Ahí van a haber 6 dibujos y son las 6 maneras que va a tener el proyecto en forma espacial de relacionarse con el paisaje y empezar a ser un poco sustentable y empezar a generar que la persona tenga una relación con el paisaje, con la comida, con el entorno, con las vistas. Entonces, digamos, la primera es una estrategia de tocar, ¿cierto? En la cual los árboles, nosotros estamos sobre una plataforma, los árboles están metidos, pero nosotros escogemos una especie de árboles que permiten que mediante esa altura nos permita tener las hojas de los árboles, los frutos de los árboles, y entonces nosotros podamos digamos, podamos tomar las manzanas o otros elementos. Digamos, la segunda era una plataforma de visuales en la que nosotros nos imaginábamos un puente metido entre árboles de tallo grande para generar como un camino pues, entre diferentes tallos, ¿cierto? La tercera era una plataforma de oler, ¿cierto? Que es esta como que sube un poco la topografía. También nosotros queríamos traer la idea de la naturaleza, de los animales, de las flores. Todo esto nos permitía como tener las tres integradas, que era como un punto fuerte que ahorita, digamos, en el proyecto lo vamos a ver un poquito más resuelto. La cuarta era los viveros, ¿cierto? Nos parecía muy importante tener viveros regados por todo el proyecto. ¿Para qué? Para generar esta interacción entre la persona y el alimento y pues la comida y la preparación, obviamente. La quinta eran las terrazas como de vivero. Eran unas terrazas propias de cada módulo habitacional, en el cual cada habitación también tenía la oportunidad de tener su propio vivero. Habían unos viveros comunitarios y había unos viveros privados. Y la última, que era como la zona verde o la zona más abierta. En esta buscábamos tener una interacción con la topografía y con lo construido. Era como hacer una mímesis entre lo construido y lo natural mediante una plataforma en una malla que permitía primero pasar la inundación, ¿cierto? Que ahorita lo vamos a ver más en detalle, porque era como un aspecto importante. Y segundo, como generar este paso continuo, que no sientas como que hay aquí termina el proyecto. No, sigue, continúa.
Sí, sí, generar límites difusos, o sea, que no fueran tan contrastados y poder generar esa simbiosis de la que hablábamos al principio. Bueno, en cuanto al programa, digamos que se distribuyó en tres elementos, digamos, principales y las unidades habitacionales. Entonces, el primero era la piscina, la zona de bienestar, pues, que era la piscina, el spa, todo esto. El segundo era el restaurante y el tercero era un salón de convenciones que pedían que tuviera como un aspecto de templo. Y las unidades habitacionales, pues, del hotel, ya como se quisiera resolver. Entonces, en ese sentido, nosotros decíamos, bueno, pues tratemos de poner el restaurante como centro gastronómico del asunto, ¿sí? En el sentido de relacionar la comida con la naturaleza, con todas las actividades, pues, del usuario. Entonces, el restaurante como centro, pues. Y como hacer en medio de esos tres elementos, poner a disposición pues las unidades habitacionales, ¿sí? Generando como una coalición entre un todo desde esa centralidad, pues, funcionalmente, ¿no? Bueno, en este teníamos como algunas intenciones, que era, en ese primer esquema, el elemento central naranja sería el restaurante, es poder integrar todo lo que iba a hacer las personas que iban a llegar de las villas, de la ciudad, los que pudieran entrar, con el campo de golf. Entonces, utilizar el restaurante como elemento de integración desde todas las plataformas. En el segundo se pueden ver como la adaptación a partir de esas plataformas. Entonces teníamos una topografía muy marcada en una pendiente fuerte. Entonces, bueno, tratemos de resolverlo a partir de plataformas y que esas plataformas pues nos permitieran también tener una relación visual con el paisaje, con los elementos lejanos y cercanos y entre la vivienda y y las zonas comunes y los elementos principales, que son los tres que acabamos de explicar, generando terraceos. Entonces, en este último se ven como terrazas que desde las terrazas uno puede tener esas relaciones visuales. Bueno, aquí vamos a empezar a explicar un poquito los elementos importantes. Si quieres subir una cosita, yo explico una cosita de arriba, no te acuerdo. Digamos, aquí vemos que hay, digamos, dos elementos muy notorios. El primero son las viviendas, que aún no se ve, pero son triangulares, ¿cierto? La geometría de estas es bastante pesada y como van a estar cubiertas de vegetación, nosotros buscábamos que los elementos en este pues, ejemplo naranjas sean muy livianos, que también lo pedía un poco el brief. Entonces, ¿qué permitía esto? Primero, permitía esta generación de razas, ¿cierto? Y lo segundo es que permitía una visual directa desde cualquier punto del interior hacia el paisaje. Ahorita lo vamos a ver más en detalle en los renders. Ahora sí bajo, por favor. Digamos aquí, esta es la parte de la piscina, ¿cierto? Aquí vemos que, como estábamos hablando, hay una topografía muy marcada, que es marcada pues por el terreno aquí cortado en negro. Entonces, estos elementos no los tomamos solo como colocarlos ahí, sino como pensar, bueno, ¿cómo podemos pensar sustentablemente? No necesitar escaleras eléctricas, no necesitar ascensores para discapacitados, sino pensar un proyecto enfocado en cualquier tipo de persona que funciona a partir de rampas. Aquí en el ejemplo, pues aparecen blancas, ¿cierto? Entonces, estas plataformas y el terraceo como marcado por nosotros nos permitía que este proyecto sea sustentable para cualquier persona. Tal vez estoy utilizando mal el término sustentable y me malentiendan. Se enfocan en las personas. Si quieres, sigue. Esa era la piscina. Sí, te complemento un poco ahí, Juanjo. La idea era poder mitigar el uso de ascensores, el uso de rampas eléctricas, y todo eso se logró a partir de las plataformas. Entonces, todas las viviendas, digamos, que están dispuestas en las plataformas, y desde las plataformas pues se relacionan con las rampas. Volvé, por favor. Qué pena. Aquí también podemos ver que la terraza, la que está explotada, ¿cierto? Pues elevada, empezamos a utilizar ¿cómo llaman esto? Paneles solares. Paneles solares para recolectar energía solar, que también nos parecía un punto importante de recolección de energías renovables, ¿cierto? Para que el proyecto empiece a ser sustentable, más sustentable poco a poco. O sea, el impacto que queríamos tener, digamos, en el entorno era muy bajo. Por eso, si en el corte casi no tocamos el terreno, nos elevamos de él, tanto por el brief, por las inundaciones, como por la búsqueda de nosotros de no tocar tanto el terreno
pues, afectarlo, por decirlo así. Ujú. Ese es el restaurante, ¿cierto? Aquí se ve un poquito cómo uno llegaría. Arriba en la terraza uno tiene una especie de terraza vivero en la cual hay un mercado ocasional, ¿cierto? En el cual la gente de la villa, de la ciudad puede ir y vender sus cosas, empezar a interactuar. Entonces también pensamos en cómo podemos integrar el proyecto a la ciudad y viceversa. También vemos que pues ahí están las escaleras. El restaurante se convirtió en un punto importante de tránsito entre la ciudad y el campo de golf que está abajo, ¿cierto? Y otra cosa importante es que miren cómo se ha resuelto el restaurante. Como son tres plataformas a diferentes alturas, nosotros no queríamos que las personas del primer nivel suban al segundo nivel, pero si son ancianitas, pues no pueden subir, tendrían que ir hasta a donde haya rampas. Entonces disponemos el restaurante en las tres plataformas para que cada piso interactúe con su Vale. respectivo restaurante. Es que me mutearon. Sí, sí, disponer como todo el programa, tanto el restaurante como de las viviendas, como de los otros elementos, a partir de esas plataformas, evitando un poco que la gente tenga que subir, tenga que bajar, porque en cada una está funcionando y cada una tiene, digamos, accesibilidad a todo, a todo. Esa era también una de las intenciones. Este es el templo. También, como ven arriba, pues este está como en nuestro punto de acceso. Este es nuestro punto de acceso. Ahí ven los parqueaderos. También se puede ver como que en la terraza o arriba en el techo, pues hay dos partes muy marcadas. Una es como la zona de terraza de estancia y la zona de recolección de energía solar. Nos parecía muy importante esto, lo vuelvo a recalcar. Y también empezamos a ver cómo el programa se ha desenvuelto por las rampas y pues por las plataformas otra vez. Y siempre empezando como a dejar la naturaleza de una forma muy libre y como muy marcada en el lugar. Como que nosotros nos asentamos suavemente sobre ella, pero no la dañamos. Sí, y digamos, generando cierto paisajismo cercano, ¿sí? Generando, nos pedían un poco que el salón de conferencias se pareciera a un templo o a un templo, pues entonces decíamos, bueno, pues tratemos de generar un patio interno donde de cierta manera como que se caracterice mucho ese templo con ese patio interno, ¿sí? Que la gente pudiera entrar también al patio y esto. Bueno, en cuanto a los módulos de vivienda, la idea era generar esas relaciones espaciales entre lo natural y lo construido. Entonces, disponíamos como cada uno de los módulos, o más bien cada una de las... los módulos estaban distribuidos en diferentes plataformas y en diferentes alturas, ¿sí? Entonces, lo que decíamos, siempre el que estuviera en la plataforma 1 no tenía necesidad mucho de ir a las otras para poder utilizar todo el hotel, ¿sí? Entonces, están dispuestos, digamos, dentro de la topografía del lugar y generábamos como ciertas relaciones espaciales, ¿sí? Que uno desde el módulo pudiera ver la terraza del siguiente módulo, desde aquí uno pudiera ver las zonas comunes, un poco aquí se alcanza como a evidenciar esa intención pues de que en cierto momento estaba el elemento duro, que era la madera pues de la plataforma, pero luego aparecía la malla y desde la malla uno podía acceder a la vivienda desde abajo si no estaba inundado, si era la parte del año en el que no estaba inundado, o de repente se podía subir desde las mismas plataformas a partir de unos puentes, y esos puentes también en algunas viviendas teníamos terrazas comunes, en otras eran terrazas privadas y en unos eran terrazas comunes, entonces se generaba como ese tejido un poco, ¿no? Ese tejido constructivo en el proyecto, que era como lo que también estábamos un poco buscando, generando esa simbiosis natural y, y lo construido. Aquí vemos un poco la planta general. Esto es lo que les decíamos, pues como que evidenciando mucho esos tres elementos que nos iban a organizar todo. Sí, es la piscina, la parte del bienestar, la parte del restaurante y la parte del templo y salón de conferencias. Y en medio de eso empiezan a disponerse las unidades habitacionales, digamos, de manera un poco aleatoria, más o menos, aleatoriamente pensada, por así decirlo. O sea, no respondía a una ortogonalidad directa, sino que de esta manera
Digamos como esa flexibilidad, en tanto la plataforma también se adaptaba mucho a las curvas del terreno. Entonces como que podíamos disponer las viviendas así y entre cada una, digamos, por ejemplo aquí se liberaba visual, y esta como está más abajo, entonces la visual no se perjudicaba. Entonces tener como ese zigzagueo un poco entre las viviendas. En las secciones como que, bueno, aquí se alcanza a ver un poco o a entender mejor. Esta es la plataforma 1, esta es la plataforma 2 y esta vendría siendo la plataforma 3. Entonces, cómo uno puede acceder a la vivienda desde abajo, puede acceder a la vivienda desde acá, uno puede subir a la terraza, desde la terraza mirar el espacio común, desde este espacio común mirar este otro espacio común, continuar derecho y llegar a la terraza de la última vivienda, de ahí mirar la flora, la fauna, las montañas, las visuales lejanas, las cercanas, ¿sí? Y en medio de eso los límites difusos que decíamos, hasta aquí llega la madera y luego empieza a generarse la malla y uno llega al terreno directamente, ¿sí? O sea, como generar toda esta diversidad espacial desde toda sí, y desde el existente, claramente. También generamos pues un paso urbano al lado, pues para que pudieran también acceder los que llegaran. Entonces, como que todo el proyecto era como pensado desde esa lógica, de esa Nata, relación natural. quédate en el corte de arriba. Digamos, ahí también se ve el tema paisajístico, cómo lo tratamos. Si ven dónde está la vía, ¿cierto? El highway, desde la vía al primer módulo hay una densidad de árboles bastante grande, que esta la intentamos poner para mitigar, primero, la visuales entre la ciudad y pues los habitantes del hotel. Segundo, un poco el sonido y también como generar más interacción con las aves, con todos esos animales. En la mitad vemos unos árboles mucho más grandes, ¿cierto? Esos árboles grandes los ubicamos con esa intención de generar esos pasos, un puente entre árboles, entre troncos, entre generar. Y si vemos, ya de ahí para la derecha, pues ya no tenemos árboles, no tenemos algo que nos obstaculice la vista. Era muy importante para nosotros, pues, el paisaje lejano. Y esto es lo que nos permite tener una relación con el paisaje cercano en el primer tramo del proyecto y del otro tramo, pues nos permite tener una relación con el paisaje lejano. Sí, sí, sí. Sí, la idea es que esta primera parte fuera como una barrera, un poco una barrera ecológica. En esta segunda, la relación pues con los tallos, tal. Y en esta última plataforma teníamos vegetación y plantas mucho más bajas, entonces generando también esa flexibilidad desde la relación de las diferentes plantas o de las diferentes características de las plantas. Aquí se ve un corte longitudinal de todo el proyecto, entonces el wellness pool, la piscina, pues el restaurante, el salón de conferencias y en medio de eso las unidades habitacionales. Y si ven que cada una como que tiene una relación diferente como con el piso, con el nivel 1, entonces sí, era como eso. Cada una de estas se ve ahí cortada, pero están en diferentes posiciones también, como se veía ahorita en la planta. Esa era como la idea. Y allá atrás se alcanza a ver como ese paso urbano que nosotros generamos también. Este es la sección del restaurante, pero digamos que se evidencia un poco la intención que hubo en ese restaurante, como lo hubo en los otros dos elementos principales. ¿Sí? Era esa adaptación al terreno, esa adaptación a partir de las terrazas del terreno, cómo te va recogiendo, llegas, entras y hasta que llegas al campo de golf. ¿Sí? Entonces siempre como en esas tres plataformas que nos movíamos. Y atrás se alcanzaban a ver las viviendas, entonces las viviendas también se iban adaptando a esas plataformas y a ese terreno. Bueno, aquí el brief nos pedía 3 tipos de habitación o 3 tipos de cabaña, que cada cabaña pudiera adaptarse en 3 situaciones, mejor dicho. Una que es apartamento, ¿cierto? Que serían estos, pues todo el módulo completo. Uno que sería una suite, que sería 2 módulos agrupados y uno aparte. Y la habitación simple, que serían 3 módulos, pues cada uno. Digamos, aquí lo importante fue buscar cómo posibilitar que el módulo permitiera que esto pase, ¿cierto? O sea, eso no es tan sencillo como decir, bueno, aquí se parte, no. O sea, teníamos que buscar la estrategia espacial que nos permitiera no gastar plata dependiendo
pues de que si es cerrado o abierto, ¿cierto? Entonces aquí optamos por unos paneles que se corren, ¿cierto? Que ahí ven como, ahí se ve en el isométrico este muro horizontal, pues alargado, y ese muro escondía los paneles que llegaban a partir los espacios. Eso también nos parece muy importante desde el tema sustentable económico para el hotel. Digamos, como es un hotel, los hoteles trabajan con temporalidades, no todo el año bien, van las mismas cantidad de personas, no van la misma cantidad de familias, entonces esto le da la oportunidad y la opción de adaptarse y no perder plata para ellos. Es Sí, sí, mejor sí. pues, alquilar 3 habitaciones simples que no alquilar un apartamento porque es muy caro. Exactamente, tener esa flexibilidad espacial, así que en cierto momento llegar a toda la familia y dijeran, listo, tenemos podemos utilizarlos, eran 20 o 24 unidades, no me acuerdo. Podemos utilizar las 24 como apartamentos o podemos utilizar 10 con apartamento, otras con suite, otras con habitación simple, sí, pero siempre como generando esa flexibilidad y pensar cómo eso podía funcionar desde la accesibilidad también. Entonces, también generábamos independencia de accesos en cada una, pero en el momento en el que se utilizara como apartamento se podían cerrar y entraban por un solo acceso. Digamos Bueno, aquí, este es... Dale, dale. dale. Aquí se ve cómo llegamos desde la plataforma de la mitad, ¿cierto? Atrás se ve como esa plataforma que está metida entre árboles de tallo grande. Entonces la experiencia por ahí sería muy diferente a la plataforma de abajo, que si vemos es una plataforma baja, con la malla, con esa relación con las flores. En esas flores, pues nosotros escogimos unas flores que llegaran mariposas, pues que las atrajeran. Obviamente eso tiene como un estudio previo, no se puede decir como vamos a traer mariposas porque si no. También aquí vemos lo que decía Nata ahorita, pues desde la plataforma, tenemos dos formas de ingresar al módulo, Bueno, desde la plataforma del segundo piso o desde la plataforma del primer piso. No, pero déjala la otra, ahí no se ve tanto. Entonces, digamos, como ven, desde la plataforma de abajo, en la malla, permite entrar abajo y la plataforma de arriba, pues lleva un puente. Si quieres seguir a la otra. Aquí sé como más en detalle. La plataforma, ya digamos el módulo, la parte de abajo del módulo, tiene un espacio verde que respeta mucho como el entorno, que se asienta con una especie de graderías en piedra que no hacen como gran impacto a lo que hay actualmente. Y al final, pues hay una escalera que nos permite entrar al centro de las habitaciones, por decirlo así. Ese centro, pues, está pensado como un espacio de cocina, ¿cierto? Nos parecía también muy importante tener cocina en todos los módulos. ¿Por qué? Es rico ir a cocinar es rico ir a comer a un restaurante, ¿cierto? Pero es mejor tener esa integración de las personas con la comida, ¿cierto? Y eso era lo que buscábamos. ¿Cómo podemos permitir que las personas se integren con el paisaje y no entendiendo el paisaje solo como montañas o como naturaleza, sino como con la cultura gastronómica de este lugar, con los olores, con sembrar, con cosechar? Y que arriba, pues, como se ve la imagen, pues teníamos como este techo enfocado en generar cultivos. sí, 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 como esa idea de que llegamos con la familia, lo que sea, y se pueda bajar y abajo podamos como descansar o hacer una comida al lado del terreno, ¿sí? O subir y utilizar el espacio habitacional, o subir y arriba teníamos cultivos, entonces como poder, no, nos falta tomillo, listo, subamos por el tomillo y bajamos tomillo, nos falta un par de tomates secos, lo que sea, o sea, poder hacer, digamos, esta relación gastronómica también con la unidad habitacional. Aquí se ve un poco como esa intención que teníamos de poder generar en las terrazas todo como un cultivo, pues diversidad de cultivos arriba, que de repente se pudieran sentar, mirar la visual, pero también como mirar todo ese proceso de las etapas del año de las plantas, ¿sí? En esta se alcanza a ver esa relación que decíamos como que listo, poder subir, recoger los alimentos y bajar, cocinar y de repente volver a bajar y tener esa posibilidad espacial. Y partíamos un poco en términos de fachada, los cultivos a partir de diferentes tipos de plantas. Entonces abajo teníamos como las plantas que eran más como para
comer, para oler, sí, para más como en la relación con el humano, y arriba teníamos como más relación era con la fauna y la flora, entonces de repente que pudieran en cierto momento llegar ciertas aves y estar arribita y abajo entonces los seres humanos. Aquí un poco el desarrollo técnico de las unidades habitacionales, pues en esto no vamos a hablar mucho. Y aquí pues como evidenciar, digamos, todas esas ideas a partir de las imágenes. Entonces, no sé si Juan quiere decir. Aquí se ven varios elementos, ¿cierto? El primero y más notorio es como la relación que tienen los elementos principales, que es el templo que al fondo se ve, ¿cierto? Que es esta caja de vidrio con unas columnas negras, y pues que eso como livianez, y la pesadez de las unidades habitacionales, yo creo que se logró un buen contraste entre estos dos elementos para darle más peso a uno que al otro, ¿cierto? Sí, Y sí. entender que uno es más privado que el otro, que eso también es muy importante. Sí, no solamente en términos programáticos, o funcionales, sino también constructivamente. El triángulo en términos de forma, también formales, pues es mucho más fuerte. Entonces tratamos, de hecho tuvimos estos elementos principales un poco más densos y necesitábamos como generar ese contraste de que estuvieran, a pesar de que son mucho más grandes en escala, porque son, digamos, los elementos más públicos o más comunes, poder que parecieran como cajas de vidrio, ¿sí? Utilizar como materiales muy permeables, muy transparentes, ¿sí? Y generando este contraste entre lo pesado, lo muy denso, lo pesado, y un poco, pues, esa suavidad de esos elementos. Y bueno, aquí se alcanza a ver como toda esa relación, entonces están las personas en la zona común, están en la zona común cogiendo los cultivos, viendo la relación, tal, viendo las visuales, viendo las montañas, de repente pueden subir y entrar a las unidades habitacionales desde esta terraza, desde este balcón, perdón, podemos ver a los otros balcones, podemos ver los puentes, podemos ver las zonas comunes, podemos ver los elementos primarios, ¿sí? Como esta simbiosis de lo que hablábamos al principio de poder romper esos límites constructivos y volverlos difusos, ¿sí? Entre lo natural y lo que vamos a construir. Esta fue la imagen en panel, ¿no? La que hablaba como más de todo el proyecto. Ya esta es la imagen pues general, los tres elementos principales y en el centro pues las unidades habitacionales. Aquí vemos un poquito cómo nos integramos con el paisaje, ¿cierto? Se ven claramente, uy, qué pena con la huella. Se ven claramente las plataformas y cómo las módulos de habitación empiezan como a adaptarse a la topografía y empiezan a adaptarse a la misma forma del terreno. Sí, esas son las imágenes de los tres elementos principales o los más comunes, los más públicos. Este es el de la piscina y la zona de bienestar y tratar de generar en todas las escalas las mismas intenciones. Entonces, desde esto, digamos, en la parte del spa y esto, poder mirar las relaciones que están sucediendo, las actividades que están pasando en la piscina, y al mismo tiempo poder mirar la visual del fondo, la visual lejana, sin nunca perder como, siempre era como el norte de en ninguna parte del proyecto, indistintamente de las escalas que estuviéramos tratando, no podíamos perder las visuales, era como teníamos que verlas siempre. Y también se alcanzan a ver allá los cultivos de las viviendas, ¿sí? Entonces, como esas relaciones entre todas las escalas. Aquí se ve un poquito como la importancia del restaurante, ¿cierto? Lo que les contaba ahorita, que el restaurante empieza a ser ese componente que integra las tres plataformas. Aquí se ven claramente que el restaurante está en medio de las plataformas. Nunca altera el funcionamiento de ellas, pero así las hace funcionar. No sé si me hago entender. Pero, digamos, aquí también pasa lo mismo que en la piscina. Eh, la visual es continua y siempre, 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 en cualquier punto del proyecto, los viveros y las zonas de cultivo están presentes, que será nuestro punto sustentable fuerte como para enfocar y como para darle este toque de distinción al proyecto. Sí, sí, un poco el concepto de granja, ¿no? De granja, de tener esa cocina abierta en el sentido de que algunas personas podían elegir esos cultivos y llevar, yo quiero que utilicen este que yo acabo de coger y de ver como su proceso y me lo sirvan en el plato, lo que sea así, o sea, poder tener esa relación que tanto buscábamos. Entonces, por eso abríamos mucho también la cocina a todo y los que bajaban, pues, y los que subían eran
digamos, los trabajadores del hotel, pero las personas no tenían que moverse sus plataformas para poder, digamos, para poder obtener la comida. O bueno, si lo querían hacer para relacionarse con la naturaleza, tenían esa opción también, ¿no? Pero siempre lo podían también estar viendo. El salón de conferencias es lo mismo, como esa idea de templo, pues de templo. Entonces decíamos, bueno, no vamos a llenar esto de sillas así en pendientes, sino que limpiemos esto a forma de templo y que lo que rija sea la visual. Y que lo que rija sea la visual y que no sea denso, que no compita con los triángulos, que no compita. Entonces esa fue como la intención o la idea del templo. Y al lado de atrás, pues entonces nos encontrábamos con el patio interno que creamos. Entonces era como un remanso de paz, que era lo que más o menos nos pedían que lográramos. Como podernos encontrar, que la persona que llegara al hotel se pudiera encontrar con sí misma, con la naturaleza, reflexionar, cómo salirse un poco de todo el caos de la economía y todo lo que hay afuera, pues, en las ciudades. Aquí se puede ver la primera plataforma, ¿cierto? Esta que tiene más relación con el piso, con las flores, con una especie de malla que nos permitía ver abajo esa malla permitía trabajar con las inundaciones que se daban cada cierto tiempo del año, permitía ver los animales. Digamos, nosotros hicimos un estudio de ver qué animales, lagartijas, insectos y otro tipo de animales, de fauna. Entonces eso nos permitía también tener una relación con el paisaje, un paisaje animal, pero era distinto, no era tan simple de hacer cualquier día, sino que era como nuestro toque como sustancial en el proyecto. Aquí también se ve, era muy importante para nosotros las vistas, ¿cierto? No siempre, o sea, no, la vista más importante siempre era el paisaje lejano, pero como ven, nosotros siempre tratábamos de marcar todos los elementos importantes. Entonces, al final de la imagen, se puede ver dónde está la zona de spa, la zona de piscinas, que siempre tratábamos como de direccionar a la persona mediante las cabinas y mediante los huertos. Sí, y generar paisajismo cercano a partir de la propuesta. Teníamos la gran visual de las montañas que ya estaban. Entonces, ¿cómo podíamos también generar paisajismo dentro de las plataformas y dentro de las zonas comunes del proyecto? Y romper un poco con esa idea del hotel en que lo privado está por allá y nadie puede ver lo privado y está por allá, y entonces aquí es lo público y allá lo privado, ¿no? Romper con todo eso, simbiosis de los espacios comunes y de los privados y de los públicos, ¿sí? Que hubiera una relación completa en todo esto. Esta es la imagen interior de una de las unidades habitacionales. Aquí se puede ver como el muro azul, ese muro que guarda los paneles que se pueden correr y permite que los espacios se separen. Aquí también se puede ver un poquito, pues en la sección se notaba más, pero no lo hablé, que es cómo configuramos la geometría de la cabaña y por qué la hicimos así. Digamos, la geometría son dos triángulos y un cuadrado en el medio. Aquí se ve el techito pues plano. Ese techito era para el funcionamiento total de estos paneles, que también nos permitía tener, digamos, en el lado de la izquierda donde se ve una sala, pues ese es lugar más acogedor y que sea como ese lugar flexible que pudiera cambiar en una sala, en una oficina, en cualquier cosa que necesitaran en otra habitación. Y ese cuadrado en el centro, ese rectángulo en el centro, también nos permitía que arriba pues hubiera un lugar plano, un plano base para poder utilizar el triángulo, la pendiente del triángulo como cultivo y el plano del techo, que arriba sería pues, la terraza, como terraza, y poder como ser muy funcionales en cada uno de los espacios, que no nos quedaran zonas sin ser usadas, sin ser muy funcionales. Hay muchas cosas que no se contaron, digamos que es por el tiempo y por no alargar la cosa. Una cosa importante de la cultura del lugar, no voy a decir cuál es por cuestiones de privacidad, pero era la importancia de las terrazas que se hacían en ese lugar. Era súper importante las terrazas. Y digamos, las primeras propuestas que teníamos nosotros, balcones, digo balcones, qué pena. Estos balcones, o sea, que siempre estén presentes. Nuestras primeras propuestas no lo tenían, pero a partir de ese entendimiento del lugar y de como de estudiar juiciosos como cada aspecto importante de ese lugar de las personas, pues
Eso como que enriquece el proyecto y pues nos permite también tener nuevas relaciones a nivel arquitectónico y espacial. Y aquí pues se ve lo que mencionábamos arriba, ¿sí? Ese plano y los dos triángulos que sobresalen siendo cultivos terrazas. Entonces uno sube, va por el orégano, va por el tomillo, va por bueno, por las plantas que se necesiten, siempre teniendo como esa cultura gastronómica y más granja, menos, menos, menos capitalista. No tener que ir a la tienda, no tener que ir al restaurante, no tener que ir al supermercado por algo que puedes subir y recoger con tus propias manos. Es También un poco calar en la conciencia un poco de la gente también desde ese punto de vista. aquí también utilizamos como el principio de la naturaleza, mezclar las cosas. No, esto no era una terraza solo de cultivos, sino que este cultivo también tenía paisajismo que permitía que aves, abejas, todo tipo de animales entrara y permitiera que esto tuviera como un ciclo natural sin la necesidad del hombre. Sí, sí, sí. Y bueno, eso fue como el resumen del proyecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Y bueno, si alguien tiene alguna consulta o algo para hablar o para acotar, bueno, pueden habilitar el micrófono o decirlo por el chat, como prefieran. Bueno, voy a arrancar yo haciendo una reflexión sobre lo que sucede. Eh, Esta charla está integrada entre digamos que colombianos y veo a algunos argentinos. Sobre todo gente que vivimos en una ciudad costera que es Mar del Plata, que tiene, digamos, un paisaje muy distinto al que estamos viendo en el proyecto que está presentando Juanjo y Natalie, pero que no quiere decir esto que nos limite, ¿no? Hay que pensar que a partir del diseño se pueda llegar a esa idea que está hablando Natalie y Juanjo sobre la simbiosis. Eh, en materia de la integración entre el ser humano y lo natural. Hemos visto cómo a través de estos tiempos de cuarentena y pandemias y todo este caos, la naturaleza ha vuelto a su forma original, ¿no? Se veía, por ejemplo, en la bahía de Cartagena, cómo llegaban algunas especies de peces que nunca, no, que antes habitaban ahí y que han vuelto, ¿no? Pues porque no está la mano del hombre, digamos, impactando ese espacio. Me parece importantísimo hacer la reflexión, sobre todo en una ciudad como Mar del Plata, que está repleta de hoteles y repleta de desafíos para renovar todas estas unidades habitacionales y hoteleras que hay alrededor de nuestra ciudad y pues obviamente de todas las ciudades que cuenten con este tipo de espacios. Eh, Agradecerles pues nuevamente a Juanjo y a Natalie, una presentación impecable, por no decir más sobre la representación gráfica que está increíble, los felicito, mucho nivel ahí. Y nada, me quedo con esa reflexión sobre esa simbiosis, me parece que es un aporte gigante, que no solamente hay que pensar en el ahorro de energía a través de paneles solares, a través de ahorrar agua, etcétera, son importantes, pero mucho más importante también es ese tema de poder cohabitar con el entorno y con el espacio y la naturaleza. Sí, sí, sí. No, gracias a ustedes, lo que les digo, a ustedes por la invitación, todo lo contrario. Sí, claro, en diferentes ciudades, digamos que no podrían ser las mismas soluciones, pero después de que quede como clara el objetivo un poco o esta cuestión de poder convivir como seres humanos en el planeta Tierra sin dañarlo, o sea, es como más que todo esa reflexión, sí, poder seguir viviendo sin ser tan perjudiciales, sin ser tan, puedo decirlo, sin ser tan parásitos. Les quería hacer una consulta, chicos, referido bueno, a las unidades que ustedes las plantean como células, digamos, como muchas de pequeña escala.
si está previsto como un posible crecimiento y que se amplíen y que se agreguen más, más unidades o que se vaya construyendo en etapas y primero hacer una parte y después ir adosándole más habitaciones o más células de las viviendas. ¿Eso lo plantean o a futuro o en la construcción? ¿Cómo sería? Sí lo pensamos, sí lo pensamos y sí está planteado, pero no lo evidenciamos en la presentación. De hecho, al lado tenemos una cantera, al lado de ese proyecto hay una cantera y decimos, bueno, si este proyecto llegara a construir, si pudiera funcionar, podría replicarse la unidad habitacional perfectamente, porque es el mismo módulo estructural, es el mismo desarrollo espacial en cada una, no tienen diferencia entre ellos. Entonces, fácilmente se podría seguir construyendo la plataforma precisamente por ese desarrollo de que ella se va adaptando a la pendiente y todo, de que no cumple con unos ejes, digamos, muy rectos, entonces también se podría seguir creciendo cuantas veces se quisiera hacer. Igual hay que ver un tema también de usos. Como ven, digamos, el lote tenía un porcentaje alargado muy grande y por eso colocamos también el restaurante en el centro para cortar distancias. Si vos empiezas a crecer eso descontroladamente, no va a funcionar. O sea, vos para ir a comer, que son 3 veces al día, tendrías que caminar, ¿qué? ¿Cuánto tiempo? Y eso no es viable, pues hasta cierto punto. Obviamente nosotros pensábamos en una centralidad para que todo plazo sea más corto. Eso también habla un poco de economía del tiempo, economía de recursos, economía de energías. Entonces, eso debería ser otro proyecto, la verdad, enfocado solo en eso. Claro, hasta cierto punto, ¿no? Porque igual se podría seguir replicando y se podría generar un segundo restaurante en tanto se replique, dependiendo del alcance de la escala también sería. Pero de que se podría de manera estructural y arquitectónica hacer, funcionaría y funcionaría perfectamente. Bueno, no sé Bueno, si si alguien... alguien más quiere agregar algo o por ahí escribirlo en el chat. Ahí estaban escribiendo en el chat, les estaban poniendo que los felicitaban, que muy buen proyecto, que excelente proyecto. Así que bueno, no sé si lo fueron leyendo, pero ahí les iban halagando el trabajo. Muchas gracias. Yo Gracias. siempre espero hasta el último minuto cuando ya todo el mundo se está despidiendo para generar la pregunta. Así que si alguien tiene alguna pregunta, que hable ahora, calle para siempre. Si quieren también comentar sus redes sociales, para así los pueden seguir en Instagram, si tienen como para poder ver más del proyecto o de otros proyectos, escríbanos en el chat o coméntenlo, así los pueden buscar. Más adelante vamos a irlo publicando. Igual ahí están nuestras redes, nos pueden escribir si necesitan algo de nosotros. Igual la idea es cómo seguir generando relaciones y redes pues entre todo el continente, ¿no? Y, y así como hicimos con Juanjo, que no nos conocíamos desde Medellín y tal, lo podemos hacer con cualquier persona que nos proponga de todo de todo el continente. En todo el mundo. Yo creo que algo bacano de la pandemia ha sido pues ya es como repetir lo que han dicho, pero ha sido muy chévere esta posibilidad de compartir, de conocer. Yo no sé cómo sea en Argentina, nunca he ido. Aquí en Colombia las regiones son muy distintas, cambia hasta la forma de hablar. De aquí de un pueblo de 3 horas a otro pueblo, pues ya cambiaste totalmente de país, por decirlo así. No hablan ni con las mismas palabras. Entonces, esta forma de permitir como reunirnos con Taller 161, con otras oficinas, ha sido bastante satisfactorio en la medida que uno aprende mucho. Todas las culturas, todas las regiones tienen diferentes problemas. Nata tiene una forma de ver la arquitectura muy diferente a mí y eso es muy bueno, ¿cierto? En la medida que uno sepa llevarlo. Obviamente, ya cuando también hay que tener cuidado porque pues hay gente que no sirve para trabajar en grupo. Yo era uno de esos, pero digamos es un poco de suerte. También, digamos, la invitación para que quiten un poquito del miedo de decirle, parce, hagamos algo juntos y ¿por qué no? Tal cual, tal cual. Sí, Bueno, sí. no sé si alguien más quiere comentar algo, si no, les volvemos a agradecer nuevamente. Y como decía Juanjo, bueno, la pandemia
cosa que podemos resaltar es esta posibilidad de poder conectarnos y poder vincularnos entre distintos países que seguramente si seguíamos presencialmente por ahí no lo hubiésemos podido lograr. Así que bueno, bienvenidos a la Universidad Nacional de Mar del Plata, gracias. Y bueno, esperemos que en algún momento podamos encontrarnos y bueno, y seguir construyendo estos espacios de vinculación y de crecimiento académico para todos. Así que bueno, muchas gracias, felicitaciones por el proyecto, está muy bueno, y muchos éxitos para lo que venga, así que bueno, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. También bienvenidos aquí a Colombia, a Cali, a la Univalle, cuando quieran. Y gracias a Oscar, que fue el ideador de este vínculo, así que también gracias a ustedes, a Oscar, y bueno, a todos los que se fueron sumando, y los que nos están viendo en Facebook, que estamos transmitiendo también ahí. Muchas gracias. Dale. Gracias. Bueno, gracias a todos, que estén bien. Chao, chao. Nos vemos.